Pero si tú le preguntas a un joven si está preocupado por la inseguridad, si está preocupado por el deterioro del medio ambiente, si está preocupado por el recojo de residuos en su barrio, si está preocupado por la educación que recibe y si va a poder tener chamba, te va a responder que sí. Y esos son problemas públicos, no son problemas de una sola persona ni una sola familia, son problemas que vive todo el país. Entonces, una de las cosas que es principales es que a pesar de que hablemos todo el día de la democracia, no sabemos qué significa. Y una cosa que también es bien importante es no sé qué significa para el otro, ¿no? Entonces, necesitamos, yo creo, una formación política que sí, que sea técnica, que nos explique qué sí que no es en la academia, qué es legal y qué no es legal. Mira, creo que una de las ilusiones, esperanzas necias que a veces tenemos, porque son tiempos difíciles y tener esperanza a veces es un privilegio, ¿no es cierto? Es poder tener una política más representativa, una política menos violenta, una política más conectada con las necesidades de la realidad. Según datos de RENIEC, por primera vez en su vida, más de 2,5 millones de jóvenes votarán por primera vez en las elecciones generales del 2026. ¿Qué piensan estos jóvenes con respecto a la política, a la democracia? ¿Qué barreras se enfrentan? ¿Cómo afrontar esa apatía que ahora inunda todo este espectro de la población? Para conversar de aquellos procesos de los jóvenes de esta población, estamos con Gabriela Vega Franco. Ella es politóloga especializada en sistemas políticos, gestión pública e innovación social. Además, es directora de Recambio. Gabriela, bienvenida a Habla UNPE. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes hoy día. Es un gusto conversar también con personas que están tan enteradas y entienden mejor estos procesos que afrontan los jóvenes hoy en día en nuestro país. Gabriela, quiero empezar conversando acerca de qué barreras enfrentan los jóvenes para participar, para involucrarse en la política, sobre todo fuera de Lima. Bueno, en realidad es un proceso bien complejo. Lo primero que me gustaría decir es que no existen los jóvenes solamente o la juventud, es las juventudes múltiples, diversas, como tú dices, a lo largo y ancho de nuestro país. Cada joven vive una realidad diferente en la costa, en la sierra, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, y efectivamente además algunos estudian y trabajan, algunos son padres. Digamos, cada uno de ellos y ellas tiene una realidad distinta, entonces una de las cosas a las que invitaría primero a decir es abrazar un poco la complejidad, porque nuestros jóvenes son muy distintos, pero efectivamente hay algunos estudios e investigaciones que nos ayudan a conocerlos un poquito más, ¿no? En ese sentido, en los últimos años, de hecho, a través de Recambio, que es una escuela de formación política apartidaria y plural, que tenemos para jóvenes, sí, pero también para mayores. También. Sí, desde para todos. Nuestra red actualmente tiene 359 personas de 21 años hasta 79. Qué bueno. Así que la formación política no está pensada solamente para los jóvenes. Todos, creo, necesitamos recordar un poco de qué es la democracia y cómo funciona el sistema político peruano. Pero lo que te comentaba era, en los últimos años, tanto en Recambio como en las investigaciones que he hecho de manera independiente, lo que se encuentra es que la mayoría de jóvenes lo que tiene es una distancia muy grande de la toma de decisión en nuestro país, ¿no? Recurrentemente hablamos de esta pregunta de ¿te interesa o no te interesa la política? Exacto. Que es común en las encuestas, ¿no? Y la respuesta suele ser muy baja, creo que IDEA del 2023 tenía 38% interesado, en algunos casos sube más para los jóvenes, en los últimos tiempos ha bajado, pero a mí me parece que es una pregunta con truco, porque en realidad, si tú le preguntas a alguien si está interesado en la política, de repente te va a decir, no estoy interesado porque no estoy interesado en prender la televisión y escuchar tal vez a los políticos y políticas actuales, y eso asocio con política. Pero si tú le preguntas a un joven si está preocupado por la inseguridad, si está preocupado por el deterioro del medio ambiente, si está preocupado por el recojo de residuos en su barrio, si está preocupado por la educación que recibe y si va a poder tener chamba, te va a responder que sí. Y esos son problemas públicos, no son problemas de una sola persona ni una sola familia, son problemas que vive todo el país. Entonces, en realidad, a pesar de esta distancia, ellos tienen mucho ímpetu para poder cambiar los problemas a los que se enfrentan, y muchas veces a los obstáculos que enfrentan para eso, para lograrlo, tienen que ver con el tiempo. Uno cree que los jóvenes están perdiendo el tiempo, y eso es mentira. Muchos de ellos están estudiando, sí, pero muchos de ellos están también trabajando, también siendo padres de familias, también cuidando a personas dentro de sus sistemas familiares. Entonces son chicos y chicas
que tienen muchísimas cosas que hacer. En pandemia hicimos una investigación al respecto y te contaban un día y te veías que era una persona tan ocupada o más que cualquiera de nosotros, ¿no? El tiempo es uno, los recursos, no todos tienen, el tiempo también se convierte en recurso, ¿no? Es tiempo que dejas de hacer cosas que pueden ser productivas. Y por otro lado, unas cuestiones ya un poco más sociales, si se quiere decir, que tiene que ver con el poco valor que a veces se le da en esta sociedad centrada en los adultos, ¿no? A las personas que son menores de 18, menores de 30, ¿no? Que se entiende como que no han vivido lo suficiente como para tener una voz, y ciertamente si miramos los últimos años de nuestro país, son los siete años, por ejemplo, más movidos que hemos tenido en mucho tiempo. Entonces, sí. Es probablemente un error creer que no han vivido lo suficiente. Y todos estos factores que estás comentando, ¿no? El tiempo, o que son de alguna forma ninguneados, hace que haya esta desconexión con las organizaciones políticas y estas juventudes. Efectivamente hay una desconexión. Yo diría que no es solamente con las juventudes, es una desconexión que se vive en nuestro país. De hecho, es un fenómeno global. En general, los partidos políticos están teniendo problemas para poder movilizar a las personas, para ser militantes como lo que se entendía antes, ese militante que se compraba todo un paquete ideológico y de alguna manera participaba sumisamente en algunas de las decisiones del partido, y eso ya no existe, ¿no? Las personas hoy, si quieren participar, tienen temáticas que les importan más, tienen territorios a los que están más vinculados o menos vinculados, y a la misma vez tienen mucha desconfianza, hay que llamarlo por su nombre. Se están bastante decepcionados de la forma en que se ha llevado la política en los últimos tiempos, y eso por supuesto afecta a las organizaciones políticas, ¿no? Esta decepción es la que genera la apatía que hay en varios sectores de la sociedad, las juventudes también, en especial con respecto a la política y a la democracia. En primer lugar, hay otra de las últimas encuestas que hay en el Barómetro de las Américas, en el Latinobarómetro, habla de que 8 de cada 10 peruanos no nos sentimos representados por ninguna autoridad. Entonces, claro, si es que las personas que toman las decisiones, tú no sientes que te representan y no te sientes incorporado en esa toma de decisión, porque también hay otra cifra que habla de cómo creemos que gobiernan unos pocos para ellos mismos, ¿no? Eso es un arranque para tú sentir que el sistema político no te tiene en cuenta. Pero la otra cosa que yo creo que es bien delicada y bien importante y no podemos perder de vista es que la eficacia para resolver los problemas que tiene nuestro sistema político actual es bastante deficiente, ¿no? Cualquiera de nosotros ve la forma en que se está conduciendo nuestra sociedad, la violencia, el crimen, las crisis económicas, y reacciona sintiendo, bueno, esto no está funcionando, ¿no? Y yo creo que es más una queja que tiene que ver con la situación actual y con el desempeño del sistema actual, más que con el sistema o régimen político como democracia. Pero a las personas no vamos a hacer esas distinciones en el día a día. En el día a día, si tú me estás diciendo que esto es democracia y esto está funcionando así, mi sensación es, entonces no está funcionando la democracia. Desde donde lo ve uno, ¿no? Exacto. Desde el espacio que le toca. ¿Qué tipo de formación política deberían tener estas juventudes para poder incidir en sus comunidades? ¿Cómo lo observan? Creo que una de las cosas principales tiene que ver con entender bien de qué va la democracia. En general, en Recambio hablamos de que recibimos a personas, porque lo hacemos, de diferentes identidades, regiones, procedencias, experiencias de vida, porque no todos vivimos lo mismo, ni estudiamos lo mismo, ni somos idénticos, pero también personas con diferentes posiciones políticas, de izquierdas, derechas, centros, liberales, progresistas, conservadores, partidos políticos, movimientos regionales. Y claro, todo el mundo tiene tanta diversidad, tanta heterogeneidad, que tú dices, ¿cuál sería el piso común? ¿No? Nosotros apostamos porque ese piso común es la democracia, ¿no? Y que independientemente de nuestras experiencias de vida y nuestra visión ideológica, podemos tener un mínimo común de la forma en que creemos que el ejercicio de poder debe darse, que sea quien sea que tenga el poder, tenga que respetar ciertos mínimos. Entonces, una de las cosas que es principales es que, a pesar de que hablemos todo el día de la democracia, no sabemos qué significa, y una cosa que también es bien importante es no sé qué significa para el otro.
¿no? Entonces necesitamos, yo creo, una formación política que sí, que sea técnica, que nos explique qué sí, que no es en la academia, qué es legal y qué no es legal, ¿no es cierto? ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Cómo funciona el Estado? La mayoría de nosotros no tenemos ni idea. A la misma vez, no es solamente libros, normativas, temas legales, es también la cancha. Y para eso uno tiene que conversar con quienes han vivido esa experiencia, saber quiénes han sido congresistas, quiénes han trabajado en vasos de leche, en política comunitaria, quiénes hacen activismo gremial dentro del sector empresarial, quienes hacen periodismo político, que también es fundamental para la democracia, y saber cómo funciona la cancha, ¿no? Esas herramientas para poder hacerlo mejor en comunicación y en esas, digamos, complejidades que tiene la política hoy en el siglo XXI. Pero yo creería que hay una tercera, que es nuestro tercer componente en Recambio, que tiene que ver con reimaginar la política. Hablabas de innovación cuando me presentabas, y la innovación suena súper elegante, interesante, sexy, pero en realidad es asumir con mucha humildad que lo que estamos haciendo no funciona. Y entonces hay que volver a aprender cómo diablos se negocia, cómo diablos se debate, porque no lo sabemos hacer. Y está en proceso de desarrollo permanente también. Exacto. Va cambiando de acuerdo a cómo se comportan los actores políticos. Entonces, yo creo que no es solamente que hay que enseñarle a los jóvenes, sino que necesitamos enseñarnos los unos a nosotros para crear nuevas maneras de hacer política que nos hagan sentir orgullosos y no decepcionados como lo que sentimos ahora. Gabriela, ¿cómo ayuda a Recambio a que las juventudes puedan transformar ese interés en la política en acciones concretas? Cuando empezamos Recambio, la idea era, en medio de estas crisis políticas, incertidumbre y decepción, poder llevar a las personas de la apatía que mencionabas, que no solo es apatía, a veces es frustración, es cosas más complejas como la ira, que también se siente respecto a la política, al ejercicio de un liderazgo político democrático. Solíamos presentarlo así como una flechita, ¿no? Y lo cierto es que no es ninguna flechita lineal y sencilla. Tiene una ruta. Es una ruta con avances, retrocesos, con momentos en que dices no vuelvo a hacer esto nunca más. Y les pasa a los mayores como les pasa a los jóvenes. Hay puertas que se cierran, intentos que no se dan. Entonces, creo que además de los programas de formación que tenemos hoy, hemos desarrollado una red que te permite estar acompañado en ese viaje, porque ese viaje se va a ver diferente en diferentes momentos de tu vida, de tu proyecto político, de tu proyecto profesional, de tu proyecto personal y de vida, ¿no? Entonces, la intención es que nadie tenga que hacer ese viaje solo, ¿no? Y que podamos identificar cuáles son esos obstáculos de los que hablamos para los jóvenes, pero que también son a veces obstáculos para poder crecer como funcionario público, crecer para tomar liderazgos, como decía, en espacios gremiales de los sectores empresariales, porque creo que una de las cosas que es bien importante es que entendamos que la democracia es sistémica, y así como necesitamos que nuestros congresistas, senadores y diputados, o nuestros presidentes, alcaldes, consejeros, gobernadores regionales hagan un mejor trabajo y más democrático, la prensa, la empresa, la academia, nosotros, la ciudadanía, los funcionarios públicos, todos tenemos que en general ser más democráticos, porque esta crisis no tiene un solo culpable. Exacto. Y tampoco va a tener un único salvador, ¿no? Entonces, en Recambio lo que buscamos es que puedas tener una ruta en la que puedas tener espacios de formación, que son todas estas cosas que te comentaba, que no se acaba todo lo que hay que aprender, ¿no? Y los programas son acotados para ciudadanía, para militantes, para aspirantes al Congreso, como el que tenemos en este momento, y luego para autoridades. Pero luego viene la red en el que sigues aprendiendo, sigues teniendo talleres, sigues teniendo oportunidades de formación, y luego oportunidades de conexión e incidencia. Porque cuando te hablaba de no estar solo, lo que me refiero es que muchas veces no conocemos nuestro país y no tenemos vínculos, ¿no? A veces hay un terremoto en otra región, y ¿cuántos son los que saben y conocen a alguien en esa región? O pasa el Yaku y tú dices, ¿cuántos de nosotros tenemos a quién llamar a saber? Estamos desconectados. Y ese conectarnos no pasa solamente conectarnos en el territorio, sino sobre todo en medio de estos tiempos de polarización y desinformación, conectarnos con quien es distinto a nosotros, ¿no? Y por último, incidencia, porque como tú bien decías, de lo que se trata es llevar a las personas, a todos y a los jóvenes, a la incidencia real, a la toma de acción, y para eso hay que tener comunidades, hay que llevar nuestras preocupaciones a soluciones que puedan ser manejadas por nosotros en un primer momento, pero no solo eso, sino también hacer propuesta a nuestros municipios, propuesta a nuestro Congreso, movilización, ¿no? Eso también es ejercer ciudadanía. Permanentemente, ¿no? Hasta donde nos toca, quizás las juventudes desde los barrios,
Totalmente. hacia arriba, ¿no? Y De llegando hecho, hasta... me llevas a un comentario que lo agrego solo porque Sí, por siempre me favor. resultó muy interesante. Cuando hemos hecho investigación sobre qué hace que algún joven termine haciendo política o, digamos, liderando en lo público, sea el sector que sea, muchas veces empieza en el deporte, en la iglesia, en la escuela y en el barrio. Así que esa idea de que nuestros hijos, sobrinos, están perdiendo el tiempo ahí en la canchita es una mentira, ¿no? Son esos vínculos con la comunidad los que nos hacen despertar, ¿no? Las ganas de incidir, así como a veces nos tiene que haber pasado a todos esa conciencia de las desigualdades que hay en nuestro país, ¿no? Y eso pasa por salir de casa. Exacto. ¿No? O sea, y involucrarse, ¿no? Con la comunidad. ¿Consideras que están suficientemente, creo que no, representadas las juventudes en la política? No, ciertamente no lo están, no lo digo yo, lo dicen las cifras, pero también es cierto que muchas veces los jóvenes no votan por los jóvenes. Y eso es una no. pregunta que alguna vez me hicieron. Si es que hay un tercio del padrón electoral que son jóvenes, ¿por qué no hay un tercio de autoridades jóvenes? Claro. ¿No? Porque en algunos casos, por ejemplo, en las locales hay cuotas, ¿no es cierto? Pero ciertamente creo que lo que necesitamos es dar más espacios. Y aunque parezca que no existen, hay jóvenes hoy militando en nuestros partidos políticos. En los 40 y tantos que tenemos, hay jóvenes haciendo voluntariado, hay jóvenes participando, hay jóvenes haciendo campaña, y creo que también hay una labor grande dentro de los partidos y los liderazgos que los llevan, de dar cabida a esos jóvenes. Y no solamente dar cabida como cuota, no solamente dar cabida como Secretaría de Juventudes, sino dar cabida como decía, ¿no? Pensar cómo construimos estos nuevos partidos que le hablen a la gente que vive en el Perú de hoy día, no al de hace 50 años ni el de hace 100. Exacto. Hay todavía un divorcio, me parece, con ciertas realidades. Gabriela, para terminar, ¿cómo te imaginas la política peruana si más jóvenes estuvieran representados, no solamente representados, sino trabajando en ella? Mira, creo que una de las ilusiones, esperanzas necias que a veces tenemos, porque son tiempos difíciles y tener esperanza a veces es un privilegio, ¿no es cierto?, es poder tener una política más representativa, una política menos violenta, una política más conectada con las necesidades de la realidad. Y creo que efectivamente necesitamos, y el nombre de recambio lo dice, necesitamos hacer un recambio de las personas, de las caras, pero no va a valer de nada si es que no cambiamos las prácticas en las que lo hacemos. Así que jóvenes y adultos tenemos que comprometernos a que de entrar en ese sistema necesitamos ponerle freno a esos incentivos perversos que nos llevan a terminar violentándonos, entrando a círculos de corrupción, de clientelismo, ¿no? Entonces, de lo que se trata, creo, y por eso en Recambio lo que buscamos es que no estés solo y que haya alguien que sea también garante de tus principios, ¿no? La política, más allá de que cada uno de nosotros puede tener opciones ideológicas distintas, creo que con lo que vamos viendo y cuando incluso hacemos preguntas antes de los programas, ahorita en este momento estamos en convocatoria del programa de aspirantes al Congreso. Dirigido a, frente a una campaña. Exacto, dirigido a personas que quieran competir, ser senadores y diputados en las próximas elecciones. Y cuando tú le preguntas a la gente qué le dirías a los próximos candidatos, la gente lo que habla es de decencia, honestidad, trabajo, no a la corrupción, no a la violencia. Entonces, realmente lo que necesitamos es que los jóvenes no pierdan su vocación política, pero no pierdan aún, que es más importante, su vocación democrática. Porque hay gente que llega, hay jóvenes que llegan, pero si llegan para repetir las mismas prácticas, perdemos la oportunidad de transformar la política. Transformar la política. Me quedo con eso, Gabriela, de verdad. Ha sido un gusto hablar contigo en esta edición de Habla OMPE. No, muchísimas gracias a ti y a ustedes por darnos este espacio. Y con ustedes también, sigan compartiendo, sigan comentando y nos vemos en el próximo episodio. Chao.